Hola, soy Roy Campos de Mitofsky con una encuesta muy coyuntural por algo que vivimos la semana pasada y que seguramente vamos a volver a vivir durante todos estos días, que es una encuesta sobre la migración, que se sufre de dos maneras. Uno es los migrantes mexicanos que van a Estados Unidos y que nos quejamos cómo nos tratan, y otra es los migrantes centroamericanos que intentan llegar a Estados Unidos pasando por México y cómo los tratamos. ¿Qué sentimiento nos genera que los migrantes mexicanos sean detenidos por la patrulla fronteriza de Estados Unidos? De alguna manera, 34%, uno de cada tres dice yo apruebo que los detengan, no tienen por qué pasar, etcétera, pero hay un dato, 28% dice me genera tristeza y el 14% enojo, ahí hay un 42% entre tristeza y enojo. Pero cuando pregunto, ¿y qué opinamos de que los centroamericanos pasen a México y que veamos a la Guardia Nacional en la frontera deteniéndolos? ¿Qué sentimiento nos provoca? Bueno, tristeza equivalente, nos provocaba 28% ver a los mexicanos, 26% también decimos nos da tristeza que los detengan, pero enojo no, nos da enojo 14% que detengan a mexicanos, pero solo 4% se enoja de que detengan a centroamericanos. Ahí ha sido un cambio de percepción. 34% aprobamos que detengan a los mexicanos, pero 46% aprobamos. Hay un doble rasero. Es decir, conforme a los centroamericanos, sí estamos viendo que los detengan y no me enoja que los detengan. Pero cuando los mexicanos intentan llegar a Estados Unidos, ahí no tengo tanta aprobación. Ahí sí digo, sí, déjenos pasar, déjenos llegar para allá. Cuando pregunto exactamente qué tenemos que hacer con esta oleada de centroamericanos o latinoamericanos o del Caribe, incluso hasta de África, llegan a pasar por aquí, que van pasando por la frontera sur y con intención de llegar a Estados Unidos, ¿cuál es la postura que debe tomar México? La gran mayoría, 8 de cada 10, dice ayudarles a regresar a sus países. Hay un 14% que dice que por razones humanitarias deberíamos recibir a todos los migrantes y ofrecerles trabajo y seguridad social. O sea, esa postura que de alguna manera el gobierno de López Obrador les ofrece esa opción, esa es apoyado por uno de cada 7 mexicanos, sí, pero la mayoría dice no, hay que ayudarlos a regresar a sus países. Cuando pregunto específicamente si hace bien López Obrador en ofrecer quedarse y trabajar en el sur del país, ahí sí sube, les dice, bueno, estamos dando opciones para que si quieren trabajen ahí, no a llegar a la frontera, no los vamos a acompañar y asegurar que lleguen a la frontera, que van a generar un conflicto allá y que no los va a dejar pasar Trump y que Trump nos va a castigar por haberlo hecho, etcétera, pero podemos ofrecerle trabajo. Les pregunto en la encuesta, Donald Trump nos amenazó que si no resolvíamos este problema, endurecía las multas a las exportaciones, los aranceles, si México no se ponía más duro con su política migratoria para no dejar pasar. México decidió endurecer sus medidas ante esta exigencia de Estados Unidos. ¿Estamos a favor o en contra de que México haya hecho eso? 65% dice estoy a favor, 29% estoy en contra. Entonces, de alguna manera, López Obrador está haciendo por lo que la mayoría de los ciudadanos dirían, ¿no? Incluso, les pregunto, ¿y si no lo hacemos, usted cree que Donald Trump nos volverá a amenazar con este tipo de cosas? 63% dice, esa amenaza y regresará y ahí nos tendrá amenazados permanentemente cada vez que quiera Trump. Es decir, no es que quieran mucho a Trump, al contrario, creen que estamos haciendo lo correcto porque casi estamos extorsionados en ese sentido por él. De alguna manera, ¿cómo vemos los mexicanos este problema de la migración? Es, uno, lo hacemos porque Trump nos lo exige. Dos, no tenemos de otra y hay que hacerlo. Tres, tenemos un doble rasero. Pedimos mejor trato para los mexicanos del que estamos dispuestos a dar por los centroamericanos cuando llegan a México. Hay un doble rasero en ese juicio. Cuatro, no vemos mal que se les ofrezca trabajo en el sur como una opción paliativa ante esa dureza que mostramos. Y cinco, si se trata de qué es lo que más debemos hacer, es ayudar a todos ellos a regresar a sus países de origen. Gracias, esta fue una encuesta de Mitofsky sobre un tema coyuntural que es la migración.